Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Paola, Jennifer, Daniel, Brigitte, Fernando, Samuel, Joan, Francisco, Albeiro. Bueno, todos los demás que están conectados. Gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a continuar con nuestras clases, con nuestras temáticas de cada semana. Entonces, el día de hoy vamos a orientar el taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, en este taller nos piden la solución de más o menos 5 algoritmos. Vamos a mirar unos 3 conceptos y explicamos esos conceptos y les oriento cuáles son las actividades que deben de desarrollar y dónde encuentran el material. Aunque el desarrollo de este taller es consecutivo al material que ustedes ya estudiaron la semana pasada. Bueno, entonces el orden del día, pues damos la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, se socializa la evidencia, si hay alguna duda o inquietudes y la conclusión. En este punto, ya que estamos aquí mencionando dudas e inquietudes, hay una actividad, no sé por qué ustedes no la han enviado, no sé si hubo alguna falencia en el desarrollo de la actividad o qué inconvenientes han tenido. Y sí me gustaría escucharlos. Es la actividad correspondiente a fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Esta la miramos la semana pasada. ¿Qué pasó con esta actividad? Algunos la han enviado, pero son muy poquitos realmente. Compañeros, me gustaría escucharlos antes de continuar. Sobre todos los apéndices de la ficha terminada en 61. ¿Han tenido alguna dificultad para desarrollar la actividad? Buenas tardes, instructora. Mi nombre es Francisco Flores, precisamente pertenezco a esa ficha que usted menciona, pero Ajá. la razón por la que no la he enviado no es por no entendimiento, sino es por afectos del tiempo. Realmente hasta el día de ayer fue que me desatrasé con las actividades y el día de hoy la estoy revisando precisamente en este momento y me doy cuenta que realmente no es muy diferente a las otras, solamente que es como una mezcla de todas las actividades anteriores. Inclusive creo que es hasta más pequeña porque pide menos algoritmos. Pero Sí, yo son creería apenas que 2 ejercicios. sí, yo creería que el día de hoy ya la estaría Ajá. colgando. Bueno. Entonces les recomiendo los apéndices que no han enviado esta actividad. Son 2 ejercicios muy sencillos. Yo igual les compartí ahora en la tardecita el archivo en el cual indica cuáles son las actividades que ustedes tienen pendientes de la fase técnica. ¿Sí? Para que vayan ustedes ahí observando. Solo en la ficha 59 eliminé algunos aprendices porque están al día, entonces pues claro, no los quise colocar ahí en el archivo que compartí. Más o menos fueron como 4 aprendices, pero en las demás fichas sí están todos los aprendices para que por favor revisen. La ficha terminada en 61 no la he compartido porque la estaba terminando de compartir. O ahora en el transcurso, cuando finalicemos la sesión, me faltan como 4 ejercicios calificarlo y les comparto el archivo para que por favor se me coloquen al día. Bueno, entonces vamos a continuar. Continuando entonces con nuestra clase, como habíamos mencionado hace un momento, hoy vamos a desarrollar el taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. La actividad de aprendizaje es desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. La fecha de entrega, toda la semana, bueno, hasta el 4 de marzo, pero pues igual ustedes saben que esta actividad queda abierta. Sí les recomiendo, por favor, recuerden que se van a recibir actividades en la plataforma solamente hasta el 17 de marzo. Después del 17 de marzo ya nos toca esperar, bueno, cuál será el procedimiento para recibir las actividades, pero sí me gustaría que si ustedes pueden enviar sus actividades antes del 17, pues
sería excelente porque yo tengo que dejarlas calificando en Sofía Plus, ¿ya? Porque recuerden que como tenemos un cambio de plataforma, es importante no dejar hasta lo último, sino que las órdenes que tenemos es hasta el 17, utilizamos la plataforma como tal para enviar las actividades. Entonces les recomiendo mucho, por favor, a pesar de que les dejo las actividades abiertas, pero tener en cuenta que van hasta el 17. Bueno, dentro de las temáticas que hoy vamos a hablar de 3 conceptos que son muy importantes para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios propuestos en este taller. Entonces, vamos a hablar sobre el uso de identificadores y palabras reservadas. En la elaboración de diagramas de flujo o algoritmos, muchas veces se necesitan datos auxiliares. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciar unos de los otros. Pueden estar formados por combinaciones de letras y números. Ejemplo, saldo mes, coma, salario, coma, fecha, fechados, etc. El primer carácter de un nombre debe ser siempre una letra. Igual, los identificadores muchas veces no siempre debe estar un nombre que identifique, no siempre debe ser una palabra. Muchas veces puede ser una letra, una P, una S, algo que nos identifique una determinada operación que nosotros vamos a utilizar. Bueno, nos dice, la mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Los nombres deben ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender lo que contienen. Deben ser muy descriptivos, no utilizar abreviaturas a menos que se justifique. Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas o controles o variables, etc. No se debe utilizar palabras reservadas que terminen con el signo porcentaje o el signo más o el slash o el mayor que. Tampoco letras acentuadas, o sea, que lleven la tilde. Y no utilizar palabras reservadas con lenguajes de programación. Bueno, también nos habla, aparte de los identificadores, nos habla de las variables, porque los identificadores están muy cogidos de la mano con las variables. Y nos dice que las variables, para los algoritmos con diversos conjuntos de datos, iniciales, se debe determinar una independencia entre los datos iniciales de un problema y las estructuras de una solución. Esto se hace mediante la utilización de variables, cantidades que suelen emplearse y que durante la ejecución del algoritmo pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. Las variables son espacios de trabajo, contenedores, o podríamos llamarlo también espacios de memoria, ¿sí? Donde nosotros guardamos o alojamos información. En estas variables están dispuestos para almacenar datos o valores, como hemos mencionado hace un momento. El valor de una variable puede ir cambiando en algún paso del algoritmo o permanecer sin cambios. Por lo tanto, el valor de una variable es el del último valor o dato asignado a esta. En un segundo ejemplo de algoritmo, las variables eran indicadores, ejemplo, como el cuadrado y el cubo. Vamos a mirar un ejercicio pequeñito para poder entender, porque con los ejercicios realmente es que nosotros podemos entender qué es un identificador y qué es una variable. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un video muy pequeñito. Ok, chicos, continuamos practicando pseudocódigo en PSeInt. En este vídeo vamos a afianzar los conocimientos vistos en clases anteriores, como es el tema de variables. Recuerden que las variables, haciendo un repaso, son esas pequeñas cajas en donde nosotros guardamos datos, información. ¿Cómo podemos nosotros realizar este tipo de
de identificación de las variables a través de enteros y cadenas. ¿Qué son identificadores? Los identificadores son los nombres de las cajitas que nosotros guardamos en cada variable. Este ejercicio en el cual usted está observando, pues es a través de un lenguaje de programación para principiantes, cuyo nombre es LPP, que no vamos a tocar en este curso, pero que es muy fácil también su manejo y nos va a servir este tipo de sintaxis para nosotros ver cuál es la diferencia entre una variable de tipo entero y cadena. Lo podemos identificar así cuando estamos realizando la definición de esas variables. Así se definen esas variables en LPP. Y acá se definen los identificadores. Así que los identificadores no es más que los nombres que nosotros le ponemos a las variables. Otra cosa que nosotros vimos ya fueron los errores más comunes en PSI, también la distribución de los espacios, etc. Una manera de apropiarnos del tema es practicando. Por eso vamos a realizar una pequeña ficha con los datos de un alumno. Ese sería el ejercicio. Así que vamos a ponerle nombre acá. Puede ser ficha. Ficha alumno. Ese sería el ejercicio. Recuerda que lo primero que vamos a empezar a definir son las variables. Si usted quiere, puede tomar nota de esta forma a través del doble slash. Y vamos a poner una pequeña nota aquí que diga definición de variables. Esta es una nota. De esa manera, con el doble slash podemos nosotros hacer un comentario que no aplica para nada en el funcionamiento o la sintaxis del programa. Así que empezamos a definir, escribimos definir, ya sabemos que vamos a definir cada una de las variables. ¿Qué datos necesitamos? Vamos a tomar nombre, el apellido del alumno, la ciudad, el sexo del alumno, ocupación, el colegio del alumno y el país. Así que en ese orden de ideas iniciamos con nombre. Vamos a definir el nombre, vamos a utilizar los primeros 3 dígitos como carácter. Vamos de nuevo con apellido, entonces definimos apellido sería AP como carácter también. Damos enter. En este preciso momento ya hemos definido las variables. Definir nom como carácter. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas serían las 7 variables que nosotros necesitamos para los 7 datos de la ficha del alumno. Así que puse acá en mi caso las primeras 3 de cada una para las variables. Nombre, apellido, ciudad, sexo, ocupación del aprendiz o del alumno, el colegio en el que estudia y el país. Esos serían los datos que nosotros necesitamos para empezar a guardar. Bueno, entonces, nos vemos aquí, lo cerramos. Continuamos con nuestra presentación. Ahí ya nos estaba indicando cuáles eran los identificadores y cuáles eran las variables. ¿Hasta ahí el concepto quedó claro, compañeros? ¿Me confirma? Sí, profe, correcto. Bueno, listo. Vamos a continuar. Pero antes de todo, démosle acceso, creo que habían algunos de sus compañeros. Bueno, ya está. Ahora, hay otro concepto que es muy importante, que son las constantes. Las constantes se crean de la misma forma que las variables, a diferencia que se procura su definición o creación al inicio del algoritmo. Las constantes consisten en datos que luego de ser asignados no cambian en ninguna instrucción o algoritmo. Pueden contener constantes matemáticas. Ejemplo, el pi, que ya es una constante, ya viene con tú le asignas un valor desde el inicio. Vamos a mirar un ejemplo, cómo sería cuando nosotros utilizamos una constante.
el concepto de constantes y cómo se trabajan en PCInt. Anteriormente habíamos explicado algo similar, pero en diagrama de flujo en la aplicación de DFD. Muy bien. El ejemplo que vamos a emplear es el área de un círculo para trabajar con la constante pi, que es 3,14. De nuevo, recordemos, una constante es un valor que no cambia durante la ejecución del algoritmo. Okay, vamos a empezar por definir el número pi como, en este caso, es un real. Okay. Número pi, okay, como real. Voy a ponerle área círculo acá al nombre del algoritmo, definir. Vamos a definir el radio y coma área. Esto lo vamos a definir como real. También el radio y el área. Bien, ahora aquí es donde se marca la diferencia con las constantes. Por ejemplo, una constante la voy a definir como 3,14. El radio lo voy a inicializar, perdón, no lo voy a definir, lo voy a inicializar con 3,14. El radio y el área también los tengo que inicializar. La diferencia es que es con 0, ambos. ¿Cuál es otra diferencia? El radio la voy a digitar el usuario, por ende no sé qué valor va a tener. Y el área va a ser donde almacenemos el cálculo de la fórmula, que sería pi por r por r, o pi por r al cuadrado. ¿Ok? O pi por radio al cuadrado. Muy bien. Por supuesto, el área no sabemos tampoco qué valor va a tener, puesto que está en función del valor del radio. Por ende, la única constante que tenemos es pi. Vamos a escribir, a decirle al usuario que nos digite el radio del círculo. Ajá. Y por supuesto lo tenemos que leer, radio. Y luego vamos a hacer el cálculo nada más. En área, asígnele el número pi por radio por radio. Listo. Eso es todo lo que necesitamos de fórmula. Ahora, DFD tiene una particularidad, me parece que tiene pi como palabra reservada. ¿Ok? Vean aquí. Ya ahí tendría que jugar con ciertos... ya pi es una palabra reservada al menos de PCInt. Por eso le puse el número pi. Pero bueno, sirve para nuestro ejemplo de constante. Y lo que me falta es escribir el área. Y vamos a escribirla. Área con tilde. Área. Y vamos a mostrar área. ¿Ok? Básicamente ese es el algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Nada más voy a esperar a que se ejecute esto. Y ahí se está ejecutando. Voy a hacer un acercamiento. Digite el área digite el radio del círculo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de calcular. El área es 314. ¿Ok? Básicamente, ese es el uso de constantes. Recordemos que una constante perfectamente puede ser un impuesto, un descuento, que nos lo dan al inicio del problema por resolver, o lo tenemos dentro del análisis de la situación que vamos a solucionar con un algoritmo. No va a cambiar durante la ejecución. Bueno, entonces aquí ya nos quedó con este ejemplo, nos quedó claro qué es una constante o cómo nosotros utilizamos una constante. ¿Y qué podríamos decir nosotros que es una palabra reservada? ¿Quién me ayuda con ese concepto, con el concepto? ¿O qué se nos viene a la mente que es una palabra reservada? Bueno, yo pienso que una palabra reservada es una palabra que ya está marcada, como él dijo en el tema del programa,
Ya está allí, anclada. Exacto, ya son palabras que ya vienen programadas o funciones, podríamos llamarlo así, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con nuestras temáticas del día de hoy, o con los conceptos que tenemos que tener claro para poder desarrollar el taller. Ahora vamos a hablar de contadores. Un contador es una variable que está en ambos lados de una asignación, a la derecha y a la izquierda. Interna a la que se le suma un valor constante. Puede ser que se le sume un valor constante o se le reste un valor constante. Es necesario haberla iniciado al principio del algoritmo, ya que va a ser leído su contenido. Entonces, aquí él nos da un ejemplo cómo nosotros podemos utilizar un contador. En este caso, tenemos el identificador contador, lo iniciamos en 0 y le decimos que a ese valor, cuando dice digite o el valor del contador es, en este caso se inicia en 0, pero le está sumando un 1 para que siempre se vaya incrementando en 1. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, en este algoritmo, 3 veces se incrementa en 1 el valor del contador y al final de la ejecución el valor es 0. El contador inicia con un valor y el valor es 0 y si esta asignación inicial no se hace en el computador, podría ser un valor aleatorio y el valor al final del algoritmo sería indeterminado. Bueno, vamos a continuar con nuestros conceptos. Ahora vamos a hablar sobre los operadores y jerarquías de las operaciones, que también es muy importante tener clara esta información. Los operadores son símbolos que sirven para manipular datos. Y en un algoritmo es necesario dejar un espacio en blanco a cada lado del signo aritmético. En los signos aritméticos permite realizar operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico. Ejemplo, producto o la multiplicación. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar la multiplicación, lo vamos a colocar tal como está aquí. ¿Listo? O sea, no vamos a escribir la palabra multiplicación, sino que lo vamos a colocar tal como está aquí. Si es la división, tal como está en este espacio. Si es una suma, tal como está en este espacio. Y si es una resta, de esta forma, o el signo igual. Alfanuméricos. Permite operar con datos de tipo carácter, o sea, letras, o cadenas de texto. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador del signo más para realizar la concatenación, o sea, la unión de caracteres o cadenas. Las relacionales permite la comparación entre datos del mismo tipo de datos y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. Bueno, lógicos posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico y dan como resultado uno de los valores posibles, ya sea verdadero o falso. En este caso, si uno está trabajando con las tablas de valores, que lo miramos 2 clases pasadas, que hablábamos de la negación, de la conjunción y la disyunción. Bueno, en cuanto a la jerarquía de los operadores, la computadora ejecuta los operadores en un orden establecido y el siguiente es: primero van los paréntesis, o sea, primero siempre se va a ejecutar lo que está en paréntesis, después los signos, después las potencias, después continúa con las sumas y restas, después con la concatenación, con las relaciones, después con la negación, después sigue con la conjunción y después con la disyunción. Este es el orden que toma la computadora en el momento de ejecutar operaciones. Bueno, ahora hay un punto clave que no lo habla en el módulo, pero yo revisando las actividades, los ejercicios que tenemos que realizar, ustedes deben saber cuándo utilizar el ciclo para.
¿sí? Porque lo van a utilizar también en los ejercicios propuestos. Entonces vamos a mirar un pequeño ejercicio también que nos indica cuándo utilizamos el ciclo para. El ciclo para. Lo vamos a hacer con un ejercicio en el cual quiero que me imprima la tabla de multiplicar de cierto número. Le voy a poner tabla multiplicar. Voy a pedir de qué número quiero hacer la tabla. Escribir. ¿De qué número deseas la tabla de multiplicar? Obviamente, pues tengo que leer en qué variable lo voy a poner. Número 1. Bien, enseguida lo que voy a hacer es que me escriba el resultado de multiplicar 1 por este número, 2 por este número, 3 por este número, así sucesivamente hasta 10. Para eso voy a aplicar un ciclo que se llama para, que lo encontramos del lado izquierdo en PSEINT, para. El ciclo para nos indica que aquí va una variable numérica. Aquí el nombre de la variable puede ser el que ustedes escojan. Yo voy a poner X. ¿En qué valor va a iniciar? Va a iniciar X. Pues yo quiero que inicie en 1. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta 10, porque pues quiero que me haga de 1 a 10. Paso, ¿cuánto quiero que se incremente en cada vuelta? Bueno, pues quiero que se incremente 1. Es decir, que la X va a valer 1. A la siguiente vuelta, cuando llega al fin para, se va a incrementar X en 2, en 3, en 4, así hasta 10. ¿Y qué es lo que va a hacer en cada una de estas vueltas? Pues yo quiero que me escribir X por número 1 igual a X por número 1. En cada vuelta lo que va a escribir es lo que vale X, que va a valer, al inicio va a valer 1. El símbolo X, que lo estoy usando como una multiplicación. Lo que tiene número 1, si número 1, por ejemplo, vale 5, pues me va a escribir 1 por 5 igual a el resultado de 1 por 5. Se va a repetir 10 veces este escribir. Si lo probamos, ¿de qué número deseas la tabla de multiplicar? Del 6. 1 por 6, 6, 2 por 6, 3 por 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 6. Ahí está la tabla de multiplicar. Si le ponemos otro número, pues nuevamente, ¿no? 1 por 4, 2 por 4, 3. Bueno, estos números del 1 hasta el 10, los que lo va subiendo es la X. Para eso me sirve el ciclo para hacer de 1 en 1, porque aquí le puse este 1, de 1 en 1 hasta 10. Listo. Así es como usamos el ciclo para. Bueno, entonces ya nos quedó claro cómo vamos a utilizar el ciclo para. Ahora vamos a mirar cuál es el taller que tenemos propuesto desarrollar. Entonces me voy a contenido del curso. Ingreso nuevamente a la plataforma, bueno, porque me sacó. Entonces, damos un momento. Entonces, ingresamos en una de las fichas. Ahora sí, voy a contenido del curso. Clic en proyecto. Recordemos que estamos en la fase de planeación. Estamos en la actividad proyecto 3. Y vamos a observar la guía de aprendizaje. A ver
qué es lo que me está proponiendo que debo realizar. Entonces, descargo la guía de aprendizaje. Esperamos un momentico. Que no la muestre bien. Listo. Y vamos a buscar nuestra actividad. Nuestra actividad es la llamada acá más arriba. Aquí, estamos aquí. Esa es nuestra actividad. Se llama Taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces nos dice, en esta actividad deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a un problema utilizando la notación de pseudocódigo y diagrama de flujo. Usando las herramientas establecidas por el instructor, tenga en cuenta los diferentes tipos de estructuras de control básicas, secuenciales, condicionales y repetitivas. Bueno, voy a explicar 3 de los ejercicios propuestos, para que prestemos mucha atención y así ustedes lo puedan ejecutar. Bueno, tenemos un ejemplo, dice, realizar un algoritmo que muestre por pantalla la tabla de multiplicar decreciente de cualquier número ingresado entre 1 y 10. ¿Ustedes cómo lo realizarían? Miren que lo acabamos de mirar en un video, pero ¿ustedes cómo realizarían este ejercicio? ¿Quién me ayuda? Compañeros. Miren que es de forma decreciente. Hace un momento ahí es el mismo ejercicio, solamente que va de forma, digita el número y no va de forma decreciente, sino, o sea que va disminuyendo, sino que lo necesitamos en este caso que vaya aumentando. Ejemplo, si es la tabla del 2, 2, 4, 6, 8 hacia arriba. ¿Cómo lo realizarían ustedes? ¿Quién me da ideas? Profe. Sí, cuéntame. Profe, la tabla decreciente ahí va con +1. Lo único que se invertiría sería -1 para que vaya disminuyendo y se deja desde el 10. O sea, 10, 9, 8, 7. Exacto. Exacto. Vamos a mirar, pero tiene la idea. Voy a abrir aquí el archivo y ya lo tengo por aquí realizado. Vamos a ver. Creo que es este, si no estoy mal. Bueno, no, este no es. Calcular notas, entidades, número menor, tabla de multiplicar. ¿Ya? Entonces lo que nos acabo de decir el compañero. ¿Sí? Mire que aquí sería que utilizamos el -1. Lo voy a ejecutar. Entonces me dice, ingrese su número al cual desea realizar la multiplicación. Lo voy a hacer, se me ocurre, con el 4. Ingrese su número al cual desea la multiplicación al 4. Bueno, en este caso no me funcionó. Aquí hay algún error. Vamos a revisar cuál sería el error. Tenemos las variables, la n, la r, Tenemos aquí el ciclo para. Bueno. Profe, usted tiene desde 1 hasta 1. Hacen solamente un conteo. Ahí donde está, le faltan los 10 pasos. Aquí. El 10, como lo hizo hace un momento. Sí, profe, ahí hasta 10
Ajá. De 1 en 1 hasta 10, sí. Hasta 10. Sino que es que, no sé, este ejercicio ya lo tenía ejecutado de una forma diferente. No sé por qué no nos dio. Ya lo tenía realizado. Vamos a verificar. Denme un segundo porque no me cuadró. Y lo realizamos de una vez en pantalla porque quería como que quedara claro este ejercicio. Un segundo. Listo, aquí lo tenemos. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarlo en pseudocódigo. Listo, compartir. Listo. Y lo tengo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Bueno, aquí lo miramos en pseudocódigo, es el mismo. No sé, hace un momento no sé por qué no me dio. Entonces, definimos las variables n, y como entero. Escribe el número de la tabla que desea imprimir. Leemos el número. Ejemplo, si yo voy a decir la tabla, se me ocurre del 4, o sea, digitamos el 4. Y en este caso, utilizamos el ciclo para. Lo va a hacer aquí hasta ¿dónde? Hasta el número 10. Y lo va a realizar utilizando el signo menos para que se haga de forma decreciente. ¿Quieren que lo realicemos con PCI o ahí ya ustedes tienen la idea cómo van a hacer este ejercicio, compañeros? Realícelo, profe, por favor. Listo. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a ver qué tenemos que corregir. Ok. Listo. Definir n. Ni como entero. Entonces para y hasta 10. Aquí eliminamos esto. Y hasta 10. Aquí va hasta 1. Con paso hasta menos 1. Escribir n. Y que lo multiplique. N por i. Listo. Vamos a ejecutarlo a ver cómo nos va. Listo. Ingresar un número. Listo. Aquí nos dio. Entonces, nos realizó la tabla de multiplicar de forma decreciente. ¿Y cuántas veces? O sea, fueron 10 veces porque pues yo le indiqué que lo realizara hasta el número 10. ¿Este punto nos quedó claro, compañeros? Es uno de los ejercicios que ustedes van a presentar. Señora. ¿Es claro cómo lo van a realizar? Sí, profesora, bueno. Claro que sí. Hay otro punto. Vamos a mirar varios ejercicios. Porque pues lo importante es que ustedes entiendan los ejercicios. Tengo este que dice, dado n, escribir el producto desde 1 hasta n. ¿Cómo lo realizarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo sería más o menos? Dado n, escribir el producto
de 1 hasta n. O sea, aquí cuando dice dado n, entonces un ejemplo, escribo el 4. Escribir el producto de 1 hasta n, o sea, si yo le digo que lo realice 4 veces, entonces él solamente me tiene que mostrar el producto solo 4 veces, ya no sería hasta 10, sino hasta las veces que yo le digo que me muestre el producto. ¿Cómo lo realizarían ustedes? Señor. Sería cambiar el contador por n, declararla desde un inicio y que la pida. Bueno, vamos a ver cómo sería. También lo tengo por aquí. Esperemos que nos funcione. Calcular notas, temperatura, número menor. Tablas de multiplicar. Ese ejemplo que tú tienes ahí. Ese ejemplo que tú tienes ahí fue debería ser. Porque yo le estoy pidiendo el número. Y que lo realice 5 veces. Ajá. Dado n, el 4. ¿Y cuántas veces quiero que lo realice? Entonces yo le digo aquí cuántas veces lo quiero que lo realice 5 veces. Entonces me realizó la multiplicación 5 veces. ¿Listo? Vuelvo y lo ejecuto. Lo voy a hacer con, se me ocurre, con el 6. Y quiero que lo realice 8 veces esa multiplicación. Entonces aquí lo va a mostrar la tabla de multiplicar, pero la va a hacer 8 veces. Y la realizó también de forma decreciente. ¿Sí? ¿Por qué la realizo de forma decreciente? Porque estoy utilizando aquí el menos 1. Bueno, ¿nos queda claro ese punto? Compañeros. Bueno, tenemos otro ejercicio. Vamos a ver qué otro les puedo así como ayudar. Este ya lo tienen ustedes, ya lo entregaron muy parecido. Realizar la conversión de la temperatura dada en grados centígrados a grados Fahrenheit. Y aquí les muestra la fórmula. Este ejercicio ustedes ya lo entregaron en los talleres de la semana pasada. ¿Ya? Ya tienen más o menos, podríamos decir, es como nomás aplicar la fórmula, cambiarla. ¿Recuerdan de este ejercicio? Compañeros. Sí, profesora, Sí, señora. Bueno, tenemos otro punto. Dice, escribir el algoritmo que permite calcular la nota correspondiente al primer parcial de análisis para un estudiante cualquiera. Se debe considerar que hay 2 talleres y un quiz, que en conjunto valen el 30% de la nota y el resto, el 70%, corresponde a la nota del examen parcial. ¿Qué se nos ocurre hacer en este caso? Miren que nos dice, escribir un algoritmo que permita calcular la nota correspondiente al primer parcial, sería el primer parcial, al segundo parcial y de un quiz. Estas 3 notas en conjunto, o sea, la sumatoria de estas 3 valen el 30% y el resto corresponde al 70% de la nota del parcial final. Entonces aquí nos piden como también saber cuál sería la nota final que tendría ese estudiante. ¿Qué se les ocurre a ustedes realizar? El profe, ahí se pueden declarar 4 variables, 3 que acumulen las notas, una que acumule el resultado y tocaría utilizar condicionales. Bueno, vamos a ver. Lo tengo también por aquí. Vamos a ver. Abrámoslo. De las notas. Listo.
Entonces, miren, tenemos el algoritmo. Vamos a definir, en este caso, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Qué necesito también definir? Promedio 1, promedio 2 y nota final. Bueno, aquí, ¿por qué coloqué este P y esta R? Son unas variables que coloqué. ¿Por qué? Porque yo los estaba intentando realizar colocándole un ejemplo utilizando estas variables, creo que era de nota promedio, y resulta que hay variables, hay variables que uno coloca y ya son reservadas. Entonces, para que ustedes tengan cuidado, a veces uno se le ocurre colocar una determinada variable, pero resulta que esa variable es una palabra reservada y le genera error en el momento de realizar la actividad. Entonces, muchas veces por eso le toca a uno utilizar otro tipo de variables o simplemente una letra. Entonces, aquí, lee la nota 1, lee la nota 2, lee la nota 3, realiza la operación. ¿Cuál sería la operación? Va a sumar las 3 notas y las va a dividir en 3. ¿Por qué? Porque tiene que sacar el promedio. Después nos dice, escriba la nota del promedio del taller, bueno, en este caso escriba la nota del taller 1, 2 y 3, y la del quiz, que fue lo que hizo en este momento aquí. Y una vez que le saca el promedio, nos dice que también esas notas valen el 30%. Entonces, a esta variable P, lo que va a hacer, para hallar el 30%, yo utilicé otra variable llamada R y multipliqué el promedio por 0,3 para que nos dé el promedio del 30%. Ahora, para la nota, nos dice, escribir por favor la nota del examen, que sería la nota 4, donde nos dice que la nota final corresponde al 70%. Y ya lo que es el examen parcial, o sea, el total de todo sería la sumatoria de ese 30% con la nota final, que sería el 70%. Ahí nos daría el examen parcial. Voy a ejecutar, que no sé si me entendieron. Escribir la nota del taller 1, 2 y 3. Entonces, en una resulta que sacó 3, en otra resulta que sacó 4, en otra resulta que sacó 3. Entonces, aquí nos dice que la nota por promedio de las 3 notas es 3.3, el 30% es 1. Ahora nos dice, por favor ingrese la nota del examen. Vamos de cuenta que sacó 5. Entonces, de este 5, le sacó el 70% y nos dice que la nota final viene siendo ¿quién? La suma de la nota de ese 30% con el 70%, por eso al final le dio 4.5. ¿Me entendieron el ejercicio? No sé si me hice entender, compañeros. ¿Entendieron el ejercicio o todavía hay duda? Aquí no utilizamos ningún ciclo, solamente fue de operación. De operación matemática, no se hizo absolutamente nada más. Compañeros, díganme algo. Sí, sí, señora, se comprende, se comprende. Sí, noto como... Está en la fórmula, profe. ¿Sí? En R Sí, igual son fórmulas. puede reemplazar. R igual a promedio por 30 dividido 100. Y da lo mismo, 0.3. Sí. Fue la fórmula, una operación cualquiera, y no se hizo nada diferente. Listo. Bueno, entonces miren que hasta el momento llevamos cuántos ejercicios que les he colaborado ya. 1, 2, les colaboré con este 3 y el de las notas. ¿Ustedes cuáles van a hacer? Van a hacer el número 1, que es un corredor de maratón con distancia de 42
195 kilómetros, ha recorrido la carrera de 2 horas con 25 minutos. Se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces aquí también es de operación. Aquí no van a utilizar tampoco ningún ciclo ni para ni mientras todavía. Esto es de operación. ¿Ya? ¿Qué van a calcular ustedes aquí? Calcular el tiempo medio en minutos por kilómetro, teniendo en cuenta esta distancia y el tiempo recorrido. ¿Listo? Bueno, este punto. Un capital C está situado a un tipo de interés anual. Entonces nos pide al término de cuántos años se doblará. Entonces en este caso, pensaría que también es de operación. ¿Listo? Nos piden, ustedes tienen que colocar el valor del capital, dinero. Nos dice está situado a un tipo de interés R, entonces aquí ustedes ¿qué van a utilizar? Utilizan una variable constante, o sea, le van a dar el valor de ese interés. Y nos pregunta al término de cuántos años se doblará ese capital con este interés. ¿Es claro este punto? Es de operación. Otro punto, nos dice, elaborar un diagrama que permita ingresar 20 números y muestre todos los números menores e iguales a 25. También es de operación. Hacer un programa que sume 5 precios de camisetas en dólares y que luego muestre el total de la venta en pesos. Aquí también sería de operación. Hacer un programa que registre el consumo realizado por los clientes de un restaurante y si el consumo de cada cliente excede 50,000 pesos, se hará un descuento del 20% y se debe mostrar el pago de cada cliente y el total de todos los pagos. También es de operación. Diseñar un algoritmo que permita ingresar la hora, minutos y segundos y que calcule la hora en el siguiente segundo. También es de operación. Entonces miren que realmente los ejercicios que están aquí, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar en uno el ciclo para, que ya lo expliqué. En 2 ejercicios el ciclo para y el resto ya serían de operaciones. ¿Alguna pregunta, compañeros? Hasta ahí, de lo que ustedes van a realizar. No, de momento no. Profe, ¿cómo podemos tener como una clave para identificar precisamente cuándo se usa el ciclo para? Bueno, cuando, a ver, vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, algo que igual les quería comentar, todos estos ejercicios ya ustedes los encuentran realizados, ¿no? Ya ustedes en internet ya los encuentran, pero es importante que ustedes lo entiendan, que ustedes lo utilicen con el programita, bueno, cómo funciona. Y cuando nosotros utilizamos el ciclo para, cuando un ejemplo nos piden ejercicios que tenga que incrementar valores, o por lo menos en este caso de la multiplicación, que nos decía realizar un algoritmo que muestre en pantalla la tabla de multiplicar de forma decreciente de cualquier número ingresado entre 1 y el 10. Aquí ya tenemos que hay un ciclo, ¿sí? Aquí nos dice, dado n, escribe el producto de n desde 1 hasta n. Aquí hay un ciclo también. ¿En qué otro punto? O sea, prácticamente el ejercicio nos dice. O sea, donde nosotros miremos que haya algo repetitivo. No sé si me hice entender, compañero.
Sí, Cuando profesora, nos muchas hable de gracias. incrementar valores, decrementar valores. Desde tal hasta tal, etcétera. Ujú. Exacto. Ajá. Ahí ya nosotros sabemos que tenemos que utilizar el ciclo para. De 1 hasta, desde hasta. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué es importante también para que ustedes entiendan un poco más estos ejercicios? Vamos aquí en la plataforma, vamos a contenido del curso, vamos a proyecto, en la fase de planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, y van ustedes a observar este material que dice análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Ingresamos en el módulo. ¿Por qué no expliqué este módulo? Porque este módulo ya lo miramos en la clase pasada. Es tal cual. Y aquí en el módulo encontramos todos los conceptos. Vamos a ver. Vamos a ver si nos habla por aquí del ciclo para. Bueno, nos habla de las pruebas de escritorio. Estos fueron los ejercicios que hicimos la clase pasada. El diagrama de flujo. Los símbolos del diagrama de flujo. El uso de identificadores y palabras reservadas, que fue lo que hablamos ahorita. Aquí nos muestra, ejemplo, una lista de identificadores y usados previos en algoritmo. Nos da el concepto de variables, nos da el concepto de constantes, el concepto de contadores y el concepto de acumuladores. Nos habla de los operadores y jerarquías de los operadores. También lo acabamos de mencionar. Y nos da algunos ejemplos. Nos habla de estructuras de control secuencial. Y aquí está cuando nosotros utilizamos una condición. ¿Sí? ¿En qué momento sabemos si vamos a utilizar una condición? Nos da un ejemplo. Estructuras de interacción o repetitivas. Lo que usted me acabó de preguntar hace un momento. ¿En qué momento yo sé que voy a utilizar el para? Cuando yo estoy hablando de estructuras repetitivas, de 1 hasta. ¿Sí? O algo que se vaya incrementando. Aquí está, la estructura para o for. Nos da un ejemplo. Nos explica cómo sería el diseño, sino que nosotros lo miramos en el ejercicio como tal. Y nos explica cómo nosotros lo podemos colocar en el diagrama de flujo, ¿no? Cuando vamos a identificar el ciclo para. Nos habla de la estructura mientras, también, o while. Nos dice, aquí nos da un ejemplo. Nos dice también cómo podemos utilizarla, el ciclo mientras. Y cómo podemos también identificarlo dentro de nuestro diagrama de flujo. Bueno, hasta ahí porque ya esta parte de vectores todavía no. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es claro y el material que ustedes deben de observar, compañeros, es el mismo de la clase pasada. Sí, señora, es claro. Bueno, entonces, ¿qué van a entregar ustedes?
los ejercicios que están aquí en la guía. Yo les entregaré obviamente un paso a paso y ahí pues estará los ejercicios que ustedes van a entregar. Como les indicaba, estos ejercicios igual ustedes, yo sé que ya los encuentran desarrollados. Casi todos los ejercicios ya están desarrollados en la web. Lo importante es entenderlos, ¿sí? Entenderlos para dado en un momento cómo yo lo puedo utilizar, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Un poquito de dificultades para conectarme. ¿Hasta cuándo hay tiempo para entregar? ¿Se entrega la actividad? Sí, recuerden que yo siempre dejo estas actividades abiertas, o sea, no tengo ningún inconveniente, pero teniendo en cuenta que lo de la plataforma, que vamos a hacer cambio de plataforma hasta el 17 de marzo, podemos recibir actividades en plataforma. Después de esa fecha ya no se va a recibir más actividades en la plataforma. Ya, bueno, nos indicarán después de qué metodología se va a utilizar. Entonces sí me gustaría, pues, yo igual les paso el paso a paso. Les voy a pasar también, ya les entregué prácticamente, son como 8 ejercicios de 8, prácticamente les pasé como 5, pero igual ahí se los voy pasando para que ustedes los realicen, ustedes completan el resto, nada, y envían la actividad. Lo ideal es que a más tardar en la semana ya los hayan subido para yo alcanzar a calificarles en Sofía Plus la actividad. ¿Ya? Porque la preocupación es que nos coja más de la fecha del 17 y no les alcanzo a calificar en Sofía Plus. ¿Listo? Tuve problemas para conectarme porque no estaba el enlace, no lo encontré en territorio, no estaba, no aparecía. Entonces, necesariamente tuve que hacerlo por WhatsApp, por el celular. Pero igual recuerden que conmigo siempre es el mismo enlace, ¿no? No varía. Siempre es el mismo que se utiliza para todas las clases. No es que sea un enlace diferente para cada clase, no, es el mismo. ¿Listo? Por si de pronto en este caso, bueno, no les apareció el enlace. Profe. Javier, ¿tienes una pregunta? Sí, cuéntame. Profe, estaba subiendo en el grupo, en lo de WhatsApp, las notas, alcanzó a subir la de las 59, ¿qué? 59-60. Escribió que en un momento subía la de las 61, pero no la subió. No, ya la voy a subir, es que me hace falta calificar, aquí la tengo precisamente. Me hace falta calificar estas 3 actividades, que es fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Califico estas 3 actividades y ya se las comparto. Gracias, profe. Para que ustedes revisen, qué actividad les hace falta. Y por favor la suben porque necesito calificarles en Sofía Plus el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta más, compañero? Muy amable. No, muchas gracias. ¿Sí, Luis Evelio? No, que muchas Profe, gracias. Bueno, entonces. Todo está bien. Yo tengo una pregunta, Bueno. profe. De aquí al 17, Sí, señora. de aquí al 17, ¿esta sería la última actividad o vamos a tener otra actividad? No, alcanzamos más, ya le digo. De aquí al 17, porque estamos haciendo una actividad por semana. Entonces, nos quedaría 2 actividades más de aquí al 17. Solamente que yo prefiero dejarles calificando de aquí al 17 que en Sofía Plus ya esté el resultado de aprendizaje. ¿Ya? Que ya no, porque como ya no siguen ustedes cargando más actividades en la plataforma, ya después del 17 no sé si tocará que lo envíen a mi correo o no sé si será a través de un formulario. Entonces, si lo podemos dejar saneando antes del 17, hombre, es mejor. Para que después no se nos convierta lo que
que lo envía al correo y tantos aprendices que van a empezar a enviar actividades al correo y se nos va a empezar a embolatar las actividades. Entonces, tratemos que de aquí al 17 esté todo al día. Igual estas actividades, ustedes ven, son sencillas, muy sencillas. Sí, José Iber, cuéntame. Profe, buenas noches. Usted nos colabora buenas noches, cuéntame. Enviándonos este material esta misma noche, la grabación. Sí, ahorita la descargo. El paso a paso no, porque el paso a paso a mí me gusta consultar y me gustaría como meterles un poquito más información de cuándo utilizar el ciclo para, más ejercicios, el ciclo mientras. Entonces sí quiero consultar un poquito más. ¿Ya? Pero el video como tal sí. Bueno, por favor. Sí, no hay ningún problema. El paso a paso puede ser mañana en la mañana, o por tarde el lunes, por tarde. ¿Listo? Perfecto, gracias, profe. Bueno, entonces que pasen una feliz noche y que descansen. Y les recomiendo, por favor, las actividades que me están debiendo. Bueno, los que me están debiendo, los que están al día, excelente. Pero los que me están debiendo, entonces, pilas. Algunos me enviaron actividades, talleres, pero les coloqué de ¿por qué? Porque me envían la mitad de la actividad. Entonces, un ejemplo, en la clase pasada eran 2 ejercicios y me envían uno. Entonces, por uno no les puedo calificar toda la actividad. De la clase anterior, de la semana pasada también, eran 2 actividades, más 2 actividades, habían como 4 ejercicios e indicar que era un diagrama de flujo y los símbolos. Y me envían solamente los ejercicios y no me envían qué es el diagrama de flujo y los símbolos, entonces también les califico mal. Entonces, por favor, corregir, son detallitos pequeñitos, pero pues hay que corregirlos para poderles calificar bien la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces que pasen buena noche y que descansen. Gracias. Sí, gracias. Estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes.